Seguimos en La Llave. Hoy, en El escritor y su lugar en el mundo, visitamos la provincia del Chaco de manos de Mempo Giardinelli. Poco a poco comprendía que la vida era aún más amarga que lo que ya sabía. Hacía una semana que deambulaba en busca de trabajo. Le habían dicho que en la zona de Quitilipí se necesitaban braceros, pero ahora que veía que en todas las chacras la cosecha estaba avanzada, se daba cuenta de la inutilidad de su peregrinaje. Ya no era como en las épocas que solía recordar el manco Nepomuceno, quien gustaba repetir que no había mejor tiempo que el tiempo de cosecha, cuando el Chaco parecía vestirse de blanco y todo el mundo se lanzaba a la recolección del algodón. Mempo Giardinelli, Tiempo de cosecha. Seguimos en La Llave con Guillermo Martínez. Guillermo, tu último libro de cuentos es Una felicidad repulsiva. Ganaste el premio hispanoamericano de cuentos Gabriel García Márquez hace relativamente poco, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado, sí, sí. ¿Te esperabas este reconocimiento? No, fue algo extraordinario, fue algo realmente impensado. Obviamente, cuando uno envía los libros a un concurso, tiene una pequeña esperanza de ganar, pero era un concurso que yo me imaginaba que iban a presentar muchos autores de toda América Latina, de España. De hecho, uno de los finalistas era un muchacho de España. Y fue una gran sorpresa, fue un premio extraordinario. Este libro de cuentos tiene cuentos de variados géneros, o sea, como que trabajaste géneros muy diferentes. Bueno, tiene que ver con la idea que yo tengo del libro de cuentos, o sea, hay como dos escuelas sobre esto, ¿no? La idea de que un libro de cuentos tiene que ser homogéneo y tiene que tener una sola textura, y la otra que a mí me gusta más es tener la posibilidad de encontrar registros diferentes dentro del mismo libro. O sea, yo creo que hay una unidad mínima, ¿no? en todos los cuentos, pero esa unidad está dada creo yo, por un elemento de tensión que tienen todos, que es algo que a mí me interesa particularmente como cuentista, que haya un elemento de suspenso, no necesariamente policial, pero algo así como la inminencia de que algo realmente va a suceder, que va a tener una cualidad imprevisible, ¿no? Me gusta esa idea con respecto a los cuentos. Me gusta la idea del acto de ilusionismo, ¿no? De que el cuento empieza a veces con algún material cotidiano, aparentemente del orden de lo normal, y que a medida que avanza o que se introduce lo que yo llamo la lógica de la ficción, eso termina, digamos, en algo imprevisto, de otra magnitud, de otra dimensión, o de una cualidad a veces trágica, a veces de pesadilla, a veces de locura, es decir, esos desbordes. Entonces me parece que tienen eso en común, pero hay cuentos, está el cuento relato familiar, hay un cuento de tipo sexual, hay un cuento político, hay un cuento fantástico, un cuento de terror, ¿no? Que si uno lo mira con la lupa de los géneros, hay, digamos, cuentos de distintos géneros. Igualmente a mí me cuesta mirar mis propios cuentos como si fueran de un género en particular. Nunca pienso en la idea de género. Siempre pienso en historias, y entonces a veces están, creo yo, como encabalgados los cuentos en distintos géneros. Está bueno el factor sorpresa que eso termina teniendo, porque uno se empieza un cuento y no sabes bien para dónde va a salir. Bueno, esa sí, más que sorpresa, sí, una especie como de incertidumbre, ¿no? De que el cuento va, si marcha hacia algo que es desconocido y que se empieza a revelar como siniestro, como... Hay algo del orden de lo siniestro que igual que recorre. Justamente ahora que vos sacaste esta palabra, hay algo del orden de lo siniestro en todos los cuentos. Sí, es bueno, me salió un poquito oscuro el libro. Sí, pero eso de plantear algo familiar, es algo de lo familiar que se enrarece, ¿no? Exactamente. Esa cualidad está. Sí. Pero sí, esa es la sorpresa, para un cuento que unos ojos cansados se llamaba, fatigados. Sí, que casi se puede leer como ciencia ficción. Ese es un cuento... para mí, yo lo terminé. Exactamente, que lo escribí para un número dedicado a imaginar cómo podía ser el futuro en el próximo milenio, ¿no? Y lo que yo imaginé es la posibilidad de vivir más allá de lo que algunas personas quisieran. Vos decías que, te escuché decir en una entrevista, que el cuento como que
¿Ya lo tenés como prefigurado una vez que te lo sentás a escribir? ¿Ya sabes cómo va a terminar? Ya sé algo, por lo menos. O sea, en general sé algo del principio y siempre tengo por lo menos un final, que es que va como dirigiendo. Digamos, en general, escribir un cuento tiene algo de camino a tientas, ¿no? Entonces, tener la lucecita al final del túnel ayuda o da ánimos para escribir, porque después en el medio siempre uno tiene que cambiar cuestiones que había pensado, tiene que resolver, a veces hay muchas bifurcaciones posibles, hay que dar rodeos. Entonces, tener el final, en mi caso, a mí me ayuda a pensar, ¿no? Cómo seguir en cada una de esas decisiones. Está presente en el libro de cuentos, pero está presente en tu literatura bastante fuertemente el tema de la sexualidad. Como que es un tema que evidentemente te interesa y que se encuentra en tu literatura. ¿Esto es alguna influencia tuya literaria que te lleva a explorar esta parte? Bueno, he leído una cantidad de libros que tienen que ver con la literatura o erótica o de tema sexual, pero me parece más que nada una dimensión más de lo humano, ¿no? O sea, del mismo modo que está la cuestión del conocimiento, está a veces la cuestión de lo político, está la cuestión de lo familiar. Me parece que lo sexual es un tema más que en general ha quedado siempre muy sumergido en la literatura. Hay un libro extraordinario de Ercole Lizardi que se llama La pasión erótica, que muestra justamente cómo siempre quedó como en un lugar vergonzante el tema de la sexualidad, tanto en las representaciones pictóricas como en las representaciones literarias, ¿no? Y él va rescatando a lo largo de la historia los hitos en los que de algún modo se intentó emerger de esa idea o desasirse de la idea del amor sexual relacionado con el amor sentimental. Es decir, y el rescate de la sexualidad con su dominio propio, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto están hitos como Casanova, el Don Juan, y a mí me interesa también ese tema, ¿no? O sea, lo sexual no necesariamente relacionado con el amor, sino como un tema en sí. ¿Y hay alguna dificultad en particular asociada con escribir acerca del sexo? Hay una dificultad, justamente ayer discutía con mis alumnos de la maestría en escritura creativa sobre esta cuestión, si hay una especificidad de lo sexual. Yo creo que sí, del mismo modo que la dificultad de la novela policial es que uno tiene que contar con que el lector va a leer entre líneas y que hay un pacto entre el lector y el escritor de que el lector va a leer contra lo que dice el autor porque sospecha que aquello que le cuenta en primer plano esconde el verdadero culpable, la verdadera resolución. Del mismo modo, al escribir sobre sexo hay para mí una dificultad intrínseca ahí al tema, a la cuestión, que es que al escribir sobre sexo uno hace de algún modo explícito una sensibilidad, una forma, y el sexo tiene mucho de lenguaje privado, que es muy diferente para cada persona. Entonces las palabras que aparecen escritas son demasiado transparentes y siempre quedan desplazadas respecto de la sensibilidad de cada lector frente al sexo. O sea, quedan como o demasiado vulgares o médicas o fallidas en un punto. ¿Por qué? Porque la percepción del lenguaje sexual en general está asociado a evocaciones, recuerdos, intensidades, que para cada persona son diferentes. Es decir, el número 2 evoca para todos más o menos lo mismo, pero cualquier palabra ligada a lo sexual, a algunos lo sobresalta, a otros les parece demasiado vulgar, a otros les parece médica. Entonces, esa es, creo yo, que es la dificultad. Un discurso que haga empatía con la sensibilidad personal de cada lector. Esa es una primera dificultad. ¿Hay algún escritor que te guste? Sí, a mí me gusta Alberto Moravia en ese aspecto, ¿no? Y hay otro escritor que se llama Erskine Caldwell, el autor del Camino al Tabaco, que también me gusta cómo tocan, en general lo tocan brevemente, pero con mucha intensidad, ¿no? Y bueno, mientras yo escribía, yo también tuve una novia bisexual, que sería mi novela más abierta y declaradamente de tema sexual,
Me leí toda la historia de mi vida de Casanova, que es un libro inmenso, y realmente me divertí mucho. No podría decir que comparto del todo la forma, ¿no? La forma en la que él escribe sobre lo sexual quedó un poquito fuera de moda, porque pero es siempre muy elegante, muy ingenioso, muy gracioso. Es un clásico, evidentemente. De vale la pena, claro, vale la pena. Sí, sí. Una de tus grandes influencias, ya lo has comentado varias veces, ha sido tu padre. Sí, claro. Hace unos años, pudiste editar los cuentos. Sí, claro, una antología con mis hermanos, tratamos de recordar cuáles eran los cuentos, los llamábamos los cuentos imbatibles, ¿no? Porque eran los que nos gustaban a todos en la familia, los que circularon, los que él había corregido más, los que había presentado concursos literarios. Y entonces los reunimos en un libro que se llama Un mito familiar. Hay ahí una cantidad de cuentos y una novela que él escribió al final de su vida que es extraordinaria. Él no había editado en vida. En vida le habían publicado por un premio literario un pequeño librito de 6 cuentos de distribución solamente en Bahía Blanca y nunca más se había preocupado por publicar nada. Leí en un lugar que de chico tu padre organizaba pequeños concursos literarios de entre casa. Sí, así era. Nos leía un cuento cuento los domingos y nosotros teníamos que escribir una redacción, digamos, en base a ese cuento. Y él después nos calificaba en 5 ítems, que era originalidad, composición, redacción, prolijidad y ortografía. Pero fíjate que sacando las 2 últimos, que ahora ya con las computadoras no tienen sentido, bueno, escribíamos a mano, por supuesto, ¿no? Entonces, prolijidad y ortografía, cuando éramos chicos, tenía su interés quizá para él. Pero las 3 primeras cuestiones para mí todavía son importantes. Originalidad, que haya algo nuevo que se intenta decir, ¿no? Algo que no se ha dicho antes. Composición sería, digamos, lo que llamamos la ejecución o los recursos, la forma que tiene que tener un cuento, encontrar para cada idea la forma adecuada. Y redacción es lo que llamamos escritura, es decir, que el lenguaje esté a la altura de las ideas y que pueda hacer brillar las ideas. De manera que todavía esos 3 atributos para mí son fundamentales. Él primero le sentaba para leer un cuento de su biblioteca. Sí, claro, nos leía un cuento y nos hacía pensar alguna variación, tomar un personaje, desarrollar la historia con otro final, tomar una rama de la historia y cuestiones de ese estilo. ¿Y qué había en la biblioteca de tu padre? Bueno, había una biblioteca muy ecléctica, a mi papá le gustaba por un lado la novela policial, la novela de ciencia ficción, estaba toda una colección de narrativa argentina contemporánea, los capítulos se llamaba, le gustaba la literatura fantástica, él seguía también muy de cerca todas las discusiones ideológicas, culturales de la época, entonces estaban todos los libros de Sartre, de Camus, estudiaba a la par, mi mamá era profesora de letras y terminó la carrera cuando nosotros ya éramos más o menos grandes y entonces a veces estudiaba con mi mamá también y leía en los clásicos. En fin, era una biblioteca variada. Estaba también toda la biblioteca correspondiente a lo que se llamó la literatura social argentina, ¿no? Bernardo Cordon, Bernique, Barletta. Muy completa. Una biblioteca, sí, que está muy bien. Yo me traje gran parte de la biblioteca cuando él murió. ¿Y no tenían televisión? ¿Es así? ¿No quería introducir eso bueno, en casa? Mi papá se resistía a tener televisor para de algún modo obligarnos a que leyéramos o a que hiciéramos otras actividades, ¿no? Estaba totalmente en contra del televisor y dijo que él iba a comprar televisor solamente cuando llegara a la Argentina el televisor color, imaginando que eso iba a ocurrir en 50 años. Y no imaginaba que, bueno, que se iba a hacer el Mundial y que iba a llegar, ¿no? En poco tiempo iba a llegar el televisor a Argentina. Entonces le recordamos la promesa y dijo, es verdad, va a ser la primera promesa que no voy a cumplir. No la compró aún cuando sí, después lo compró, después compró. Tuviste que volver a encontrar con la literatura de tu padre para esta edición de sus obras. Por lo que vi en el prólogo del libro, Un mito familiar, tenía una producción enorme. Claro. Me imagino que encontraste con material nuevo.
Sí, es de él verdad, que no había habías- con el que no carpetas que no nos conocías. había mostrado cuando éramos chicos, en general con motivos también muy sexuales. Y tuvimos que hacer una selección, pero creo que es una selección bastante razonable. Yo traté de elegir lo que me parecía realmente mejor, lo que estaba más corregido. No, creo que nos quedamos muy contentos con el libro como salió, ¿no? ¿Hay algún aspecto del literario que te sorprendió, que descubriste en esta nueva lectura? No, más o menos los registros que hay en el libro yo los conocía. Siempre me sorprendió mucho como la cantidad de registros que él tenía. Tenía un registro que era como de cuentos con motivos bíblicos, porque él lo habían educado como católico, a pesar de que después se convirtió en un ateo, ¿no? Pero le quedó algo de toda la imaginería, ¿no? de la Biblia. Tenía también cuentos fantásticos, tenía cuentos también en el registro sí, de tipo sexual, tenía tenía cuentos que eran como cómicos, entonces había una cantidad de registros que más o menos conocía y bueno, tiene 300 cuentos mi padre, o sea que fue Muy prolífico. muy prolífico y hubo que hacer una selección. ¿Cuál es tu personaje literario favorito? El Padre Brown, de Chesterton. Me encanta Chesterton y las aventuras que describe y cómo piensa el Padre Brown me fascina. El Padre Brown tiene total claridad de pensamiento, tiene las cosas muy claras y siempre llega a lo que quiere. Me gusta mucho El Principito. Yo lo que le leí de chica, me gustó la historia, la cuento en el jardín, así que, pero por eso, básicamente por eso. El rufián melancólico de Roberto Bardo. Uno de un cuento de Silvino Campo que se llama Las fotografías, la cumpleañera que está inválida, esa siempre me acuerdo de eso, y todos los de Silvino Campo me gustan mucho. Si tengo que elegir uno, por ahí el Dr. Jekyll, Mr. Hyde o El Hombre Invisible. A ver, en este momento cualquier personaje de Carlos Ruiz Zafón, que me gusta mucho. Adán Buenos Aires. O Megafón. Megafón porque es un combatiente. Y Adán porque es un melancólico. Y nosotros los argentinos somos eso, melancólicos y combatientes.